buenas noches, ¿qué tal? Bienvenidos un día más a un nuevo programa de La Tertulia. Hablamos en esta ocasión de acogimiento familiar y adopción, un tema que hemos elegido para conocer el procedimiento, las trabas o problemas y dificultades que pueden existir a la hora de adoptar o acoger a un menor y también conocer los datos actualizados. Para todo ello me acompañan esta noche José Luis Guerrero. Él es director del Servicio de Apoyo al Acogimiento Familiar de Menores de la Fundación Internacional APRONI. Muy buenas, José Luis. Muy buenas noches a todos. Y también me acompaña por aquí Isa Mateos, que ella es madre adoptiva. Muy buenas noches. Buenas noches. Bienvenida. Gracias. Pues con ellos dos y también con otras familias de acogimiento a través de videollamadas vamos a realizar este programa que vamos a comenzar ya y que vamos a comenzar en primer lugar hablando con Isa sobre cómo fue el procedimiento hasta que Gabriel llegó a vuestro hogar y si fueron muchos años de espera. Los años de espera fueron bastantes porque fueron 9 años. Nosotros, nuestro registro en China llegó en el 2006 a China y la asignación la recibimos, lo que fue ya, nosotros aceptamos la asignación de Gabriel en diciembre del 2000, ahora hace años, en diciembre del 2014. Viajamos en enero, a finales de enero y principios de febrero del 2015 a China, ya para recogerlo. Entonces fue un proceso muy, muy dilatado. O sea que Gabriel llegó en febrero de 2015. Gabriel llegó en febrero, llegamos a España el 14 de febrero del 2015. Un día bonito, ¿no? Sí, sí. Sí. Y nada, fue un proceso bastante dilatado porque nosotros decidimos adoptar, tomamos la decisión unas navidades del 2004, que no es fácil de decir, sí, fue unas navidades del 2004, dijimos, pues vamos a emprender nuestra paternidad. Y en el 2005 pues lo que hicimos fue informarnos de todos los procesos, informarnos de los distintos tipos de adopción, nacional, internacional, los procedimientos de una, que al principio son muy comunes, ¿no? Pero que luego ya según va el procedimiento, las solicitudes y demás, pues va diferenciándose entre la nacional y la internacional. Nos informamos sobre eso, de cómo los distintos países que tenían niños de adopción, las garantías que tenían, los que tenían firmado el convenio de la Haya, los que no. Conocimos gente que habían adoptado en distintos países y ya pues dijimos, venga, ahora empezamos. Y presentamos nuestra solicitud en la Junta de Andalucía y decidimos que fuera la adopción nacional. Tienes que pasar por un proceso de certificación de idoneidad, ¿no? Con un trabajador y un psicólogo. Durante los 9 años varió mucho el tema porque al principio, él lo tiene que conocer también, al principio la idoneidad te lo hacía un trabajador social y un psicólogo en el turno de oficio de ambos colegios profesionales. Ya después con el tiempo nosotros tuvimos que pasar 3 idoneidades porque caducaban a los 3 años y además surgió de que como fueron 9 años y en medio fuimos padres biológicos, tuvimos que renovar la idoneidad después de cumplir 1 año nuestra hija biológica. Eso fue en el 2009, fue la última renovación del 2000. Gloria nació en el 2010, he cambiado fechas. Gloria nació en 2009, fue la segunda idoneidad, en el 2010 nació Gloria, en el 2011 hicimos la última renovación de la idoneidad ya con Gloria en la unidad familiar. Y nada, nos asignaron a Gabriel en diciembre, nos llegó el expediente desde China en diciembre del 2014, tenía entonces Gabriel 11 meses, pero las fotos que venían eran de 6 meses, ¿no? Y fue bastante divertido, era el más pequeñito del grupo nuestro grupo que viajó a China para recoger a nuestros niños, para conocerlo y para que nos lo entregasen en China y demás, fue uno de los últimos grupos numerosos que viajó desde España a China. Fuimos 10 familias, de las cuales 7 andaluzas y 3 eran del norte de España, gallegos,
madrileños y una familia del País Vasco. Hicimos piña y fue un viaje maravilloso. Ahora conoceremos más detalles, Isa, Sí. sobre todo ese procedimiento, sobre cómo cambió la vida también una vez que llegó Graviel. Y hay que diferenciar, José Luis, ¿verdad?, entre acogimiento familiar y adopción, así por encima, ¿cuáles son las principales diferencias? Pues sí, así hay que diferenciar. En principio, hablamos de motivaciones también diferentes, ¿no? Cuando hablamos de una adopción, en principio la motivación que uno tiene es cubrir también una necesidad paternal, ¿no? Quiere ser padre y madre adoptiva en este caso, ¿no? Y eso supone también una ruptura de los vínculos de filiación, ¿no? Es decir, cuando llegará un momento que cuando haya una ratificación judicial pasa a tener los apellidos, como será el caso, y hay una ruptura y no habrá un trabajo de historia de vida con cada caso, pero no hay una relación ya con esa familia biológica en la mayoría de los casos, ¿no? Cuando hablamos de un acogimiento familiar, lo que estamos hablando es que no hay una posibilidad de que esa menor, ahora mismo esté con sus padres biológicos. No sabemos qué ocurrirá. Hay muchos tipos de acogimiento familiar, como ahora veremos, pero de inicio la motivación genuina es la de ayudar durante un tiempo, que puede ser mayor o menor en función de en qué modalidad sea la familia y para qué se haya formado, pero quiere ayudar durante un tiempo al objeto de evitar que ese niño o niña esté en un centro de protección. En algunos casos estamos hablando de periodos cortos, como algunas de las familias acogedoras que van a dar su testimonio. En otros casos estamos hablando de periodos largos, como otras de las familias que también van a ofrecer su testimonio, ¿no? Dos ejemplos diferentes, ¿verdad? Y vamos a comenzar con el primero, porque ellos son José Antonio y Azucena, nada más y nada menos, que llevan 8 acogimientos familiares y tienen mucho que contarnos. Están a través de videollamada. Muy buenas noches. Hola, buenas noches. Hacemos referencia a que son 8 acogimientos. Me imagino que 8 acogimientos diferentes que os han aportado pues valores también diferentes, y nos gustaría conocer cómo disteis el paso en ese primer acogimiento y luego cómo habéis decidido seguir manteniendo esta decisión, ¿no?, de ayudar de este modo. Pues fue a través de una conocida que llegó a nuestras vidas y sabíamos que llevaba tiempo acogiendo. En un principio, pues simplemente estaba el saber, ¿no? Y luego durante un año estuvimos sopesándolo, nuestra conciencia venía un poco la carga de por qué no acoger a estos niños que están en unas necesidades, pues que no están acostumbrados a tener una familia donde hay una rutina, donde hay amor, ¿no? Y entonces, bueno, lo decidimos, hablamos con nuestros hijos y, bueno, al final, pues tomamos la decisión y creo que fue lo más acertado. En estos casos es muy importante el efecto testimonial. El hecho de ver una familia que lo estaba haciendo, a nosotros nos motivó mucho. Es importante cuando se anuncia en televisión, todas las campañas que se hacen es importantísimo, pero el efecto cercano, el efecto cuando lo vemos en alguien que conocemos y que apreciamos y vemos lo que están haciendo y el efecto que está causando en el niño, es algo que también nos motivó y yo sé que motiva mucho también en la actualidad. Vuestra idea es seguir ayudando de este modo a menores. No sé si actualmente tenéis ahora mismo también un niño o niña en acogimiento. No, estamos a la espera. Estamos esperando, pues en cualquier momento que nos llamen, a cualquier hora o cualquier día de la semana, y estamos preparados para volver a acoger. Siempre dispuestos, ¿verdad? Diferentes acogimientos. ¿Cuál ha sido el más largo y el más corto? Mira, déjame una puntualización, y es que la primera vez que acogimos, y esto es un efecto que yo creo que va a haber en toda la familia, eran los nervios, era la preocupación, ¿seríamos capaces, no seremos capaces? ¿Cómo será el niño? Era mucha incertidumbre, pero después la experiencia supera todo eso con creces. Y bueno, concretándome lo que estabas diciendo ahora, el más largo fue un caso que se extendió hacia 2 años prácticamente, llegó 23 meses, y fue por un tema familiar de la madre que se estaba recuperando de la droga. Y el más corto ha sido un niño que ha sido un caso de 3 meses, en el que se fue rápidamente con sus padres de nuevo. En este caso le aportáis mucho a cada uno de esos menores, pero también recibís mucho. Claro que sí.
claro que sí, porque evidentemente aportamos una estabilidad, aportamos valores, aportamos que el niño se regule, otras muchas cosas. Pero también el hecho de tener el niño en casa trae unión familiar, trae una idea propia como familia hacia lo que estamos haciendo, trae alegría, trae mucha alegría. Y la verdad que es una experiencia muy positiva en ambos, es un feedback que se crea en ambas partes. Estábamos hablando con Isa, que es madre adoptiva, que el proceso en su caso pues fue largo, 9 años esperando al pequeño. No sé si en vuestro caso, al ser acogimiento familiar, el proceso pues es mucho más rápido y la espera pues es más corta. Bueno, estuvimos quizás menos de un año. Lo primero, evidentemente, es querer acoger, y luego también sería bueno que las familias que quieran acoger también puedan tomar conciencia del por qué lo hacen, ¿no? Para que luego no haya un retroceso y esté el pensamiento de que no tenía que haber acogido. Pero la verdad que el proceso fue que tras la fundación, en este caso de APRONI, pues estudian nuestro caso, ven que sea una familia equilibrada, que podamos disponer de tiempo y flexibilidad también en el tiempo, y sobre todo que sea una familia que esté en un entorno seguro, ¿no? Y que seamos hogar, ¿no? Que haya una estabilidad a nivel emocional, física y sobre todo que todos los componentes de la familia estén de acuerdo, ¿no? Entonces el proceso yo creo que duró menos de un año, sí. Uh-huh. En vuestro caso tenéis más hijos, ¿no? Hijos biológicos. ¿Cómo es también el recibimiento, ¿no? de esos menores? ¿Cómo han ido esos acogimientos? Pues la verdad, nuestros hijos, cada vez que viene un niño, bueno, aquí lo que surge es la felicidad, ¿no? Y sobre todo la implicación. Nuestros hijos se implican muchísimo. De hecho, mi hija mayor fue lo que estudió, ¿no? Ella es trabajadora, trabaja con niños con discapacidades, estará trabajando en un colegio, con lo cual toman una conciencia, ¿no? Y una sensibilidad. Los niños de hoy en día, pues mucho miran hacia sí mismos, ¿no? Y cuando acoge, tiendes un poco a perder el egoísmo y a mirar más por los demás. Entonces, nuestros hijos han aprendido esos valores que tristemente en esta sociedad pues se va perdiendo, ¿no? Entonces es algo que nos aporta cosas muy positivas. Un claro ejemplo de que si se quiere se puede, ¿no? Y que tras esos 8 acogimientos pues estáis dispuestos a seguir haciéndolo, que son muchos los beneficios que se aportan con esta ayuda que ofrecéis a estos menores. Para finalizar, porque tenemos que seguir pues con los invitados que tenemos aquí también en plató, ¿qué mensaje mandaríais a aquellas familias que se hayan propuesto dar este paso o que estén dudando y no sepan qué hacer? Pues nosotros los animamos a acoger, y cuando te informas realmente de la necesidad de los niños, creo que si no me equivoco, y José Luis me puede corregir, creo que hay más de 7.000 niños en Andalucía que necesitan el acogimiento, ¿no? Y sobre todo saber que nosotros podemos aportar un granito de arena, aportar que podemos cubrir sus necesidades tan básicas como la emocional y la educativa, saber que esos niños que vienen de un entorno de familias totalmente rotas, desestructuradas, puedan conocer, ¿no? Que la vida no es tan dura. Y sobre todo el saber que está sembrando, y en este caso voy a poner esa comparación, que está sembrando en una semilla que tarde o temprano va a dar un buen fruto. Y eso la verdad que te hace sentirte bien, ¿no? Sabes que estás aportando en el futuro. Estos niños son el futuro de España, ¿no? Entonces yo animaría a las familias a que a pesar de que pueda ser al principio duro, la implicación luego de verdad y sobre todo lo que ganas a nivel personal, ¿no? La verdad que es una experiencia que hay que experimentar, ¿no? Nunca mejor dicho. ¿Es posible seguir? ¿Sí? Interesante. Otra puntualización interesante, perdón. Es que cuando hablamos con las personas, lo que más nos suelen decir es cómo sobrellevamos
que el niño después de un tiempo, ya sea como hemos dicho de 3 meses a 2 años, que en nuestro caso el mínimo y el máximo hemos tenido, ¿cómo llevamos que el niño se vaya? Y sabemos que mucha gente no acogen porque piensa que no van a saber dejar ir al niño. Y eso también es una manera egoísta de pensar en este tema. Al niño se le da, con todo lo que hemos explicado ahora, ¿no? Una estabilidad, un lugar, y la verdad es que se le aporta bastante para que después el niño pueda seguir con la familia, con su familia, o en adopción, o como sea el caso, ¿no? Y no es tanto después el apego. Por supuesto que hay un apego, por supuesto que hay una relación, pero sabes realmente que es un proceso, que lo nuestro es un tiempo temporal únicamente, en el cual el niño va a estar con nosotros y después va a ir a otro mejor sitio. Por consiguiente, lo que yo animaría a la gente es que no pensara tanto en lo que puede sufrir cuando el niño se vaya, que es lo que más nos dice, sino los valores, el amor y ese lugar que se le va a dar durante ese tiempo concreto en la vida de ese niño. Precisamente antes de despedirnos quería puntualizar eso, ¿no? Si después de que finaliza el acogimiento existe relación o contacto con estos menores. Depende de cada caso, depende de los padres, de padres de adopción o de los padres naturales, depende, cada situación es distinta. Hemos tenido casos que los padres nos mandan información, incluso nos han invitado a sus cumpleaños, y casos que no, que los padres han decidido que por diferentes motivos terminen la relación con nosotros como padres de acogida. Hay que estar preparado para ello también, ¿verdad? Sí, sí, claro que sí. También es verdad que desde la Fundación, nos adiestran, ¿no? También nos dan herramientas para saber canalizar las emociones de tal manera que podamos entender también que en este proceso, en el duelo, por ejemplo, el niño va a estar bien, y eso también nos tranquiliza. Entonces, también tomamos conciencia en eso en el día a día, sobre todo si el niño en este caso pues va a tener las visitas pertinentes que ponga en este caso la Junta, ¿no? E incluso desde los profesionales, y cuando tú vas viendo esa dinámica también te vas mentalizando, con lo cual a veces no se hace tan duro, ¿no? Entonces es un ejercicio que hay que trabajar diario. Pues muchísimas gracias por vuestro testimonio, gracias por formar parte de esta tertulia y bueno, pues a seguir disfrutando de esta experiencia. Enhorabuena también. Gracias, muchas gracias. Muchas gracias, buenas noches. Buenas noches. Pues un testimonio que queda ahí de una familia de acogida. No sé, Isa, si en tu caso directamente optasteis por la adopción o también barajasteis la posibilidad de acoger. No, nosotros al principio era una idea que teníamos sopesada desde que decidimos formar una familia y queríamos adoptar. Sí, es cierto que hemos hablado muchas veces de la acogida, ¿no? Y lo que han comentado ellos, te planteas la despedida, te planteas... Y es una decisión que hay que tomarla en familia, en el que todos tienen que estar de acuerdo, estar preparados, a saber que es una labor fantástica que tú haces, pero no solo por el niño, sino por ti mismo y por todos, porque tanto en la acogida yo la considero personalmente como... porque, pues, por ejemplo, con la adopción hay mucha gente que cuando dices voy a adoptar o he adoptado, uy, has hecho un acto de... No, yo no he hecho ningún acto, yo simplemente... yo no he hecho un acto de caridad, porque realmente yo lo siento como un acto egoísta. Yo quería ser madre y decidí ser madre. Por el acogimiento es algo igual, hay un feedback, ganan todos, ahí ganan todos. Hay que tomarlo como una decisión en la que tú vas a dar unos pilares a unos niños y que esos niños a ti te van a dar también tus pilares, no, porque tú eres el adulto, pero sí te van a dar ciertas bases o un feedback que se te va a quedar para toda la vida, ¿no? Y el sentirte tú bien y hacer sentir a esos niños bien, yo creo que es uno de los mejores valores que tú puedes
difundir y enseñar no solo a sus niños, sino a tus propios hijos y a tu familia extensa. Porque, de hecho, por ejemplo, en adopción, yo recuerdo cuando nosotros hablamos de adoptar, nosotros recibimos comentarios de todo tipo, ¿verdad? Hubo quien dijo que estábamos cometiendo una locura, que estábamos haciendo, metiendo a alguien extraño en nuestra familia. Hubo quien dijo, está haciendo un acto de caridad. Hubo quien dijo, la decisión vuestra tenéis que... Y son frases que te llegan, que luego cuando vas a tener un hijo biológico, a nadie se le ocurre decirlo. Y luego la vida te enseña que da igual, yo como madre, por ejemplo, da igual que tú hayas parido un hijo o que no lo hayas parido, aunque el parto psicológico es tan importante como el parto físico, o digamos que ese proceso es muy parecido, mi forma de pensar, un hijo es un hijo y el día de mañana pues no sabe cómo va a reaccionar, cómo va a ser su vida, cómo la va a desarrollar. Tú tienes que sembrar unos valores, unos principios, pero vamos, el día de mañana los problemas que te pueda generar ese niño o los problemas que pueda generar ese hijo o que pueda tener ese hijo, da igual que lo hayas parido o no, van a surgir. Entonces, a nadie se le ocurre decir cuando dicen, la que te queda. No, no. Sin embargo, cuando tú decís, voy a adoptar, voy a coger, escucha mucha gente que te da ciertos comentarios bastante negativos, cuando realmente, yo por mi experiencia personal y si hablas con personas que han adoptado, que han acogido y demás, el 99,9% te van a decir que es una experiencia maravillosa. Y súper positiva. Pero sí es cierto, José Luis, que existen prejuicios y estereotipos en relación a este tipo de acción y de decisión, ¿verdad? Sí, la verdad que es cierto. Como bien dice, el porcentaje si hablamos de ceses en acogimiento en adopción, el porcentaje es muy, muy reducido. No sabría decir dato exacto, pero no sé si llegará al 1%. Muy, muy, muy reducido. Porque una vez está contigo, pues tú haces todo lo que tengas que hacer como cualquier hijo biológico, es decir, no importa el apellido, no importa la condición, ¿no? Pero la verdad que es muy real, que familias como las que nos acabo de hablar, yo recuerdo que yo decía, es que ahora que podéis estar tranquilos, claro, cogen en este caso hijos ya pues un poquito más mayores, ya habían pasado la adolescencia, digamos, la más dificultosa, y ahora te va a complicar la vida, ahora vas a empezar, en su caso, al ser de urgencia, poder empezar de cero, porque empieza desde unos pañales, o puede llegar un niño más de 3 años, de 6 años, y dice, ¿qué necesidad tiene? Palabra, y claro, y ellos, sé que a muchas familias pues no sientan nada bien, incluso porque claro, ¿qué necesidad tiene? Además de ser una decisión particular, es complejo, como hasta qué nivel, ¿no? Parece que como los demás, por querer ayudarte, lo que haces es generar un poco una barrera, ¿no? El sentimiento es de ayuda, ¿no? Decir, para mí eres importante y no, pero la realidad es que no facilita nada y no hablamos de acogimiento, hablamos de cualquier recurso. Existen otros recursos, otro tipo de ayuda y como que no se ve bien. Yo siempre pongo un ejemplo de cualquier persona que esté, por ejemplo, en un banco de alimentos, que es igual de lícito, lo hable y que hay personas que llevan haciéndolo 15 años, 20 años, y que eso dejarán otras cosas, pero siguen ayudando. Por lo que hablábamos, porque lo que te aporta, o sea, tú no vas por eso, tú vas para poner tu grano de arena, claro. Pero las relaciones que se generan, lo que tú ves que te estás creando, lo que tú aportas, eso es fundamental y eso es algo que nos llena a nosotros, llena nuestra jarra de autoestima, ¿no? Eso es para todo un chute de energía, ¿no? Pues de eso también se trata, ¿no? El acogimiento en este caso en particular, pues nosotros decimos que es uno de los ejemplos mayores que pueden existir para inculcar valores, porque es aceptación incondicional, no sabes lo que va a venir, solidaridad, amor al prójimo, compartir, una serie de valores en las que abres tu hogar, abres todo tu corazón para alguien que no conoces y que se lo va a dar como un miembro más, sea el tiempo que sea. Difícilmente, con mi respeto, hay algo que pueda ser igual que... Entonces, bueno, es una decisión personal, pero es cierto que al final son los testimonios de la familia, de la cercanía, que dicen, oye, pues si ellos sí, y yo les veo a ellos cómo están funcionando, pues yo también.
eso nos ayuda muchísimo. Al final el testimonio de las familias, sean acogedoras, sean adoptivas, es fundamental para dar ese último paso y dejar que el temor sea, bueno, vamos a conocer. Nosotros siempre decimos que no es un recurso sencillo y por tanto hay que conocer la información y cada uno tiene que ver dónde puede ayudar, si puede ayudar en este recurso, en este, eso no, evidentemente, pero al menos sí da el paso y conocer que esto existe. Que la dificultad es que existe un desconocimiento muy, muy grande de que esto existe. Sí que es cierto que se ha evolucionado, ¿verdad?, con los años y que también desde un principio se conocía más quizás la adopción y no tanto el acogimiento, pero con el tiempo, el trabajo, la dedicación, pues ambos recursos están por igual, ¿no? Y bueno, pues esos comentarios típicos de los que hablabais también se ha evolucionado en ese sentido. Ya no están así. Sí, y verá, también sucede que socialmente es algo que está ya más naturalizado en cierto modo y claro, sí es cierto que ya hay más personas que buscan información, que se mueven, que tienen menos miedo a adoptar, a acoger y demás. Y la cercanía de conocer a alguien que está así lo normaliza más y demás. Pero eso pasa en muchos aspectos y en muchos sentidos y demás. Yo, por ejemplo, en mi experiencia como la mamá de Gabriel, ¿no? Al principio tú pasas por las idoneidades, un psicólogo, un trabajador social y demás. A ti te van enseñando, te van aprendiendo, te van planteando situaciones en las que se te pueden dar el día de mañana cuando eso es una realidad, ¿no? Y luego lo vas viviendo, ¿no? A nosotros en nuestras distintas idoneidades, las distintas personas con las que pasamos y demás, la adopción, pues nos plantearon situaciones que luego nos han surgido, ¿no? Pero sí te puedo asegurar de que, por ejemplo, aquí en el Viso, mis hijos, y sobre todo Gabriel, es un niño que está plenamente integrado y que sus compañeros de clase, los niños en sí, no lo ven como alguien diferente que tiene algo. De hecho, a mí me ha pasado de compañeras de la hermana de Gloria, que tiene 4 años más, que a los 4 o 5 años de venir Gabriel, dijeron, pero Gabriel es adoptado y mi hijo es de China, ¿verdad? Los rasgos físicos se ven perfectamente. Bueno, pues una compañera de mi hija lo había naturalizado de tal forma que ella se sorprendió de que hubiera sido adoptado Gabriel. Entonces, eso es un trabajo social que, gracias a Dios, hoy en día sí se está viendo y los niños están viviendo de una forma más natural todo tipo de proceso, tanto de adopción y de acogida. Sí, porque puede existir el miedo al rechazo también en ese caso, ¿no? Hombre, o a que el niño sufra. Claro, mira, es algo parecido y similar. Mi hija tiene diabetes tipo 1, ¿vale? Y es muy parecido también porque ella en el cole, desde que debutó, sus amigos se han adaptado a su enfermedad, conocen la enfermedad perfectamente, entonces ella prácticamente hace vida normal. Pero luego recibe feedback de padres con hijos con diabetes y ellos han vivido situaciones que cuando me las han contado a mí me ha sorprendido una barbaridad, niños que no han sido invitados a cumpleaños, ni no sé qué. Pues con la adopción me ha surgido también lo mismo. Hablas, conoces a más, verás, independientemente de que cuando viajas a China, como nosotros viajamos con 10 familias, nosotros hemos hecho un vínculo y procuramos reunirnos mínimo una vez al año, sobre todo por los que tienen que venir de fuera de Andalucía, además de otras familias de adopción que luego también se han unido a nuestro grupo, los niños conviven y demás. Pues conoces más gente, alguien que da la casualidad de que pues este niño has adoptado, te enteras que es adoptado, hablas con su familia, conoces y demás, y te cuentan historias en las que sí ha habido momentos puntuales de rechazo, ¿no? Pero cada vez se ven menos, es cierto que cada vez se ven mucho menos, y de hecho incluso en la adopción nacional o en la acogida, si la gente desconoce el origen o no sabe nada de la historia, lo tratan todo con mucha más normalidad, sin ningún tipo de prejuicio, porque no desconocen la historia previa o la...
es muy importante contar con testimonios, ¿verdad?, de acercar las experiencias y de contar pues que todo, bueno, pues tiene su parte buena, su parte mala, pero que al final pesa más lo bueno y lo positivo, ¿verdad?, que aquellos momentos puntuales que pueden ser más difíciles. Pero sí es cierto, José Luis, que incluso hablando antes del programa para que viniera alguna familia, al final por videollamada y demás, cuesta que una familia, bien sea adoptiva o de acogimiento, dé el paso, dé la cara y cuente su testimonio en medios de comunicación. Sí, pero no, en mi opinión personal no lo veo tanto como para, a ver si va a haber un cambio ahora en esa situación, ¿no? Pero sí es cierto que muchas familias lo consideran como un acto más, no es pues un acto de caridad, no es un acto de generosidad, no es algo, no se consideran personas especiales. No lo digo yo, estoy tomando el testimonio de nuestras familias acogedoras. Entonces, dice, bueno, pues es que lo que yo he hecho lo he hecho porque yo he querido y quiero mantenerlo en el plano de mi vida normal, ¿no? No el hablar de ello. Y hasta eso un poco tienen cierto reparo, pero porque consideran que no hacen nada trascendental, sino que fue una decisión personal y por eso no es algo, es diferente que uno pida a otro que acoja y que ahora, oye, pues cuente, ¿no? Lo he hecho yo porque yo lo decidí, igual que no me vienen a entrevistar si decidí ser padre biológico, pues porque ahora, entonces va más en ese plano personal. Pero si bien es cierto que lo que ha dicho Isa es interesante en el sentido de que parece que si las historias se conocen previamente, podemos generar esos ciertos prejuicios. Cuando las historias no se conocen, pues uno, y después se ha integrado, y después si ha generado un cierto vínculo con una familia, va sabiendo un poquito de la historia a lo mejor, porque bueno, se van compartiendo. Y, pues no me lo esperaba, ¿no? Sí, ¿y eso? Y ya se naturaliza, pero si esa información hubiera sido previa, según la edad del niño, a lo mejor otra situación hubiera venido. Que no es justo, porque precisamente lo que tiene la acogida y la adopción es un cambio, ¿no? Un cambio a una nueva vida, una nueva apertura, unos nuevos valores, a que todo puede cambiar y que lo que empieces a partir de ahí a aportar, pues suponga, ¿no?, ese desarrollo general en todo. Pero es cierto que eso está ahí, aunque afortunadamente nada que ver con hace 20 años atrás, que todo era, pues como había pocos casos, todo era mucho más conocido, si hablamos de localidades más pequeñas, pues todavía más señalado, claro, y todo era más complejo, la verdad. Pero falta mucho todavía, mucho por recorrer. Ahí quiero puntualizar que sí es cierto que las familias, sean de acogida o familias formadas por adopción, cuanto más natural lo lleves tú, con más natural los ven en tu entorno, tanto entorno cercano como entorno más extenso, ¿no? Y esa naturalidad sí la he notado yo, ¿no? En el sentido de que, como nosotros siempre hemos vivido nuestra paternidad, y además al haber sido nuestra forma de formar una familia con dos tipos de paternidad-maternidad, adoptiva y biológica, pero aun haberlo hecho de esas dos formas diferentes, nosotros hemos llevado nuestra familia al mismo ritmo, ¿no? Nuestros hijos son exactamente iguales como cualquier otra familia normal. Hay una pregunta que hace mucha gente que dice, ¿se pelean mucho tus hijos? Y yo contesto, bueno, ¿y los tuyos? Igual que dos hermanos, claro. Exacto. Igual que dos hermanos porque son dos hermanos, ¿no? Y las familias de acogida, pues igual, ellos durante el tiempo que están unidos viven como lo que es una familia. Entonces, el vínculo que se crea es el mismo y la verdad es que lo tratas con naturalidad y es un proceso que luego pues hay que llevarlo de forma natural y luego el desapego pues irá por una vía o irá por otra y nada más. Es que es todo mucho más sencillo de lo que uno crea, que realmente cree cuando tiene ciertos prejuicios, ¿no? Yo en casa siempre escucho a mi madre, no es madre la que pare, sino la que cría, y eso siempre lo he vivido yo, siempre lo he escuchado. Y ya en mi casa no hay antecedentes de adopción ni de nada de eso. Y además fue una idea romántica de la adolescencia. Yo quiero adoptar un bebé, yo quiero adoptar un bebé. Y surgió, se dieron las circunstancias, fue una decisión que se tomó y tiramos hacia adelante sí, porque bueno, a pesar de que luego pues tuviste a Gloria y demás, podría haber
cambiado de idea y decir, bueno, tengo mi niña, ya con ella me quedo y el proceso de adopción lo paralizo y no sigo adelante? Además fue una frase muy... Claro. Bueno, desde que me quedé embarazada hasta que llegó Gabriel, te estoy hablando desde el 2010 hasta el 2015, enero del 2015, yo seguía escuchando constantemente, ¿tú dejaste lo de la adopción? No, yo renovaba la idoneidad. Pues sí, he renovado la idoneidad. Muy importante tenerlo claro también desde el principio. Porque yo, verás, cuando uno quiere formar una familia, decide tener hijos, cuando tienes el primero, tú no dices, ya no tengo más hijos. Pues no, yo quiero tener más hijos, ¿no? Que si es cierto que incluso seguramente, a lo mejor si mis hijos hubiesen llegado antes, pero llegaron muy tarde, porque claro, Gloria vino 11 años después de casarme y Gabriela a los 14, ¿vale? Entonces, a lo mejor si hubiesen llegado mis hijos más pronto, pues a lo mejor hubiese tenido más hijos, seguramente adoptivos, probablemente, no lo sé, la vida se encausa de una manera y ha surgido así y ha sido maravilloso, ¿verdad? Porque tengo mis hijos y la familia sigue por suite. Y volviendo a lo de las peleas, ya te digo, mis hijos se pelean como dos hermanos cualquiera que se pelean. Hay hermanos con los que tienen más afinidad y menos, cuando hay más de dos, cuando hay 3, 4, 5, siempre hay grupitos que tú tienes una más afinidad o menos afinidad. Pero discutir y pelear es convivencia. Son cosas de niños, ¿no? Todos nos hemos peleado con y los adultos, hermanos, ¿no? Los adultos también en una convivencia diaria, rutinaria, tú tienes tus pequeñas discusiones, más grandes, más pequeñas, no sé qué. Es convivir. Y vas adaptando, limando asperezas y ya está. José Luis, no sé si a día de hoy sigue siendo un poco por hablar de oferta-demanda, ¿no? ¿Son más las familias que quieren adoptar o que quieren acoger que hace unos años? ¿Cómo ha ido variando? Bueno, en adopción es cierto que ha cambiado también mucho por muchos aspectos, ¿no? Porque hay países que han ido cerrando y todos hemos conocido, bueno, el boom porque fue de los primeros, ¿no? El boom de China, ¿no? Hubo el boom de Vietnam, ha habido mucho boom y han ido muchos países cerrando, ¿no? Y en acogimiento es verdad que ha sido muy desconocido y entonces siempre ha habido poca familia en relación a las necesidades que ha habido. Bien es cierto que si hablamos de oferta y demanda, la realidad es que los años de espera son bastante similares a los de su caso, porque la oferta es mucho menor que la demanda. Es decir, en el caso de perfiles reducidos, bien es cierto que la información hay que comentarla completamente. Es decir, cuando hay familias que solo quieren niños, que es muy lícito y totalmente respetable, pero si yo quiero adoptar a un niño de 0 a 3 años y tener seguro que no tiene presente ninguna necesidad especial, es decir, ni ningún antecedente de salud mental, ningún antecedente de riesgo, no digo que tenga que presentar, digo simplemente que haya antecedentes en la familia, no estoy diciendo ya ni siquiera hablando de que presenta algún tipo de dificultad a nivel cognitivo, a nivel físico, sino, bueno, pues hay X familia, que es un volumen muy importante. Si solicitamos adoptar a niños que ya no sea de 0 a 3, sino que sea de 0 a 6, hay menos de la mitad de familias, pues los tiempos prácticamente se reducen a la mitad. Si acepto grupo de hermanos, no acepto, sino porque deseo grupo de hermanos, cambia la situación. Si además no me importaría que el niño pudiera presentar algún tipo de, aunque sea leve, que después lo presentará o no, pero digamos que yo estoy abierto a, pues entro, digamos, en otra área donde están otras familias y tengo prioridad frente a las otras familias que no han... Entonces, todo eso después se traduce en tiempo. Que cada uno tiene que seguir su proceso y a lo que quiera adoptar o a lo que quiera acoger. Pero que eso está ahí. Cuando conocemos una familia de que ha adoptado a un niño o una niña un poquito más mayor, y estoy diciendo un poquito más mayor, no estoy llevándome a 10 años. Si quiere adoptar a un niño de 10 años, seguramente el proceso no tarda ni un año, ¿vale? Sí. Pero no se trata de eso. Lo que quiero explicar es que estamos hablando de eso. Nuestra familia primera de urgencia lo ha dicho, en los procesos en menos de 6 meses las familias están formadas y valoradas. Si es para acogimiento de urgencia, pues puede ser al día siguiente. Digo puede ser porque, como su nombre indica, no lo sabemos. Nosotros tenemos un teléfono que nos suena y si ha nacido un bebé que nació en el hospital y se demuestra que hay maltrato prenatal, pues si nació ayer, pues para pasado mañana si el niño está bien. Y hace una semana no había caso. Si hablamos de acoger a niños en otra modalidad, en modalidad de permanente, permanente es decir, no se considera que vaya ese niño a una adopción porque tiene un vínculo con algún familiar biológico que no se consideraría adecuado romper ese vínculo.
pero tampoco ese familiar no es capaz de cuidarle por sí mismo, ¿no? Entonces necesita una familia acogedora, como decía su nombre, permanente, que sea su principal referente y que tenga ciertos contactos, visitas, como decía esta familia acogedora. Bueno, pues si la familia acogedora admite a niños hasta 7 años, pues seguramente tenga que esperar un poco más no creo que llegue al año, pero tendrá que esperar un poco más porque los menores, la prioridad es que vayan seguramente en una familia adoptiva. Pero si solicita acoger a niños de 6 a 9, seguramente en muy pocos meses hablamos, o a lo mejor en meses sin plural. Es decir, que todo se quede. ¿Por qué? Porque esos niños que están ya en centro de protección no hay que esperar a que llegue. Lamentablemente lo que estamos buscando es una familia que esté ya para poder ayudar. Y esos son muchos. Entonces, todo eso hay que tenerlo en cuenta. No es importante para la elección de la familia, pero sí importante para que entendamos esto. Se tiene conocimiento de, yo no sé por qué tanta espera al final si tantos niños que dicen. A nosotros mismos no lo dicen. Y lo que pasa es que no es ajustado a la realidad. Después hay que ver cada caso para poder ayudar. Y claro, ni adopción ni acogimiento es una elección al caso, ¿no? Pues yo lo que quiero es, y yo selecciono, es diferente. Yo me estaba acordando cuando decía Isa su caso, que, bueno, por ahora porque no lo deja. Sin embargo, lo normal cuando uno tiene un hijo biológico, bueno, y ahora el segundo, o sea, es que es un cambio de paradigma y dice, ¿por qué biológico tengo que ir por el segundo? Y por qué no puedo. Adoptivo, ¿no? Pues se trata al final de motivaciones personales, ¿no? Y es lo que hay que tener muy presente. Sí que es cierto, bueno, pues que la burocracia, ¿no?, está ahí también, pues... Es rápida, muy es rápida. En acogimiento es muy rápida y en adopción nacional también es muy rápida. Los tiempos ya son dependiendo de esos filtros, perfil, quizás, ¿no? exacto, De esos filtros que la familia elige. Sí, por así eso es. también va en función de ese Sí, periodo. varía mucho en relación a... Yo La nacional recuerdo es muy que la rápida y es nacional, gratuita. la adopción nacional va mucho más rápida y si tú no pones... Sí es cierto eso que hay, igual como todo, ¿no? En todo sentido. Yo he oído casos que han decidido adoptar, se han ido a un país, han adoptado un hijo, una hija, luego han tenido un hijo biológico y no han sido capaces de asumir la paternidad adoptiva, ¿no? Y ha terminado mal la cosa para el niño. Por eso hay que tenerlo muy claro, ¿no? Cuando uno decide acoger o adoptar, lo tiene que decir con todas sus consecuencias y tenerlo muy claro y no elegir. Cuando tú adoptas o acoges, tú no adoptes y acoges a la carta. Claro. Porque igual que cuando te quedas embarazado, tú tampoco eliges el color de ojos de tus hijos. De momento. La ciencia. Pero sí es cierto que tú no lo que viene, tiene que venir. Eso es una realidad que tú tienes que asumir en el momento que tomas la decisión. Y cuando eliges un proceso, bien nacional, internacional, y eliges una vía, dependiendo de los tramos, de tu edad también influye también el hecho de acoger, bueno, en el acogimiento no tanto. En acogimiento no. En adopción sí, son dependiendo de tu edad, respecto al menor de edad. exactamente te dan unos tramos de niños. Pero yo recuerdo que cuando yo presenté mi solicitud en adopción a China, alguien me dijo, no has elegido sexo, pero vamos, va a ser niña. Digo, no, yo no he elegido sexo, igual que cuando te quedas embarazada, tú no sabes qué sexo hasta que no te haces la ecografía, ¿no? Pues yo igual, hasta que no me venga la carta de asignación y leamos el informe, pues no sabré si es niño o niña. Mira, pues fue niño. Es que hace 10 años se elegía el sexo en adopción y en acogimiento. Exactamente. Ahora no. De hecho, ahora si uno, digamos, que quiere sí o sí, es un motivo ya de exclusión, porque se considera que uno tiene que respetar totalmente cualquier etnia, cultura, religión o sexo. Pero eso que decimos hoy, hace 10 años se elegía sexo y tú lo marcabas y tú hacías un estudio para eso. Y ahora sí, y ahora no, sea adopción o sea acogimiento. Se ha evolucionado mucho, pero también gracias a que cada vez hay una mayor apertura a todo, ¿no? Exactamente. Y yo creo que tú no puedes adoptar o acoger con prejuicios o con una idea preconcebida de cómo tienen que ir las cosas, ¿no? O sea, aunque esto no sea una forma biológica, pero sí es una forma natural de formar una familia, ¿no? Entonces hay que tomarlo como eso, una cosa totalmente natural. Y de hecho yo proveo mucho hay muchas veces que se ríe conmigo porque a lo mejor estamos, pues mi hijo se parece a no sé qué, ¿no? Y yo digo, mi hija es idéntica a su padre, se parece muchísimo, ¿no? La verdad, es mucho de la familia de su padre.
Gabriel es idéntico a mí, y además a él le sale una sonrisa inmensa, porque, y es verdad, mira, chatito como mamá, no sé qué, y que me está diciendo de que se parece el niño a ella, no me parece nada, evidentemente, mi hijo no, pero lo trata como de forma natural, él sabe de dónde viene, quién es, cómo es y quiénes son sus padres, ¿no? Que es lo principal, y ya está. Tomar este tipo de procesos de forma natural y no como una obra de caridad, sino como un acto de amor. En tu caso, sí que el niño pues sabe quiénes son sus padres, no sé si puede tener contacto con ellos o no. Sus padres biológicos. No, es difícil en China. Se puede dar casos muy extraordinarios y luego hay procesos o formas de localizar la familia biológica, ¿no? Pero hay ciertos niños que es muy difícil de poder localizar su familia biológica, ¿no? Es un trabajo también que hay que hacerlo con ellos por el tema, sobre todo ahora que van a empezar con ciertas edades y cuando van llegando a la adolescencia y demás, pues hay que trabajarlo. En el caso de Gabriel, él fue un niño que fue abandonado en la puerta de un hospital recién nacido. La persona que lo dejó allí, no sé si sería su madre o no sabemos quién fue, corrió mucho riesgo porque allí en China está penado, bueno, en muchos países, ¿no? Pero allí principalmente está muy perseguido el abandono de hijos. Y se dan casos de abandonar hijos en zonas desprotegidas, por yo que sé, carretera, esto, lo otro, no sé qué. Sí, pero que a un niño recién nacido lo cogen, lo dejen en la puerta de un hospital, eso fue un acto de riesgo para la persona que lo llevó allí, ¿no? Entonces, de él no hay nada que podamos, o de lo que podamos tirar para poder buscar a su familia biológica, ¿no? Entonces, ese trabajo luego hay que hacerlo también, ¿no? Él, a medida que ha ido creciendo, ahora mismo tiene 8 años, en enero cumple 9, él ha ido, a razón de su edad, haciendo preguntas y nosotros hemos ido contestándole, ¿no? Y lo intentamos hacer de forma más natural posible, con mucho amor, y él lo va asumiendo, ¿no? Y las curiosidades que le surgen. Sí es cierto que alguna que otra vez alguien le ha hecho una pregunta, pero como él tiene muy trabajado eso de su, que tiene muy financiado su vínculo familiar y demás, ¿no? Entonces su procedencia no la avergüenza, pues sí, yo vengo de China y ¿qué? No, es que no es tu mamá, no, es que es mi mamá y es mi papá. Sí, allí hubo una señora que fue mi madre biológica, ¿no? Y que me salvó la vida dejándome en la puerta de un hospital. Pero mi papá y mi mamá son mi papá y mi mamá, ¿no? Claro. Pues vamos a seguir hablando del tema, pero vamos a hacer una pequeña pausa y vamos a seguir conociendo también otro testimonio de otra madre de acogida, así que no se muevan, que continuamos. Seguimos hablando de acogimiento familiar y adopción y vamos a conocer el testimonio de otra familia, en concreto de una familia acogedora en la modalidad de permanente especializado. Conectamos con Cristina. Cristina, muy buenas noches. Hola, buenas, ¿qué tal? Bueno, Cristina, pues encantada de tenerte por aquí para conocer también tu experiencia y cómo fue esa decisión de ser, pues en este caso, madre pues de acogida. Pues en mi caso yo conocí a mi niña de acogida en el sitio donde yo trabajaba en ese momento y bueno, era algo que no tenía en mente en ese momento porque yo era joven, pero bueno, sabía que tenía que darle una oportunidad a ella y a mí, ¿no? Porque en este caso era muy bebé y ¿por qué no? ¿Por qué no ofrecerle la posibilidad de criarse en una familia? Sobre todo ella que además tenía, bueno, y tiene necesidades especiales, necesitaba un poquito más de atención del que se le puede dar en un centro de menores, ¿no? Que en este caso, pues, por mucho que se haga, no es igual que estar en una familia. Los niños que se crían en centros, desgraciadamente, por muy bien que se les trate,
no es igual que el amor de una familia. Entonces, bueno, fue algo que empezó a crecer desde dentro, más a nivel personal, si acaso, ¿no? Porque fue un bebé que empecé a cuidar desde pequeña por mi trabajo y así fue como empecé los trámites. Yo comencé como familia colaboradora y poco a poco vi que se podía y empecé a tramitar y así fue como decidí darnos una oportunidad a las dos. Ahí te vemos mejor, Cristina. Sabemos que estás, bueno, pues por la calle, ¿no? Y que a pesar de ello, pues has hecho el esfuerzo para conocer tu testimonio y saber que son muchos los valores que aporta la acogida, como bien comentas. Era una bebé. ¿Y cuántos años han pasado ya y qué valoración haces hasta el momento? Pues mi niña tiene ya 15 años. La valoración, no hay palabras para describirlo. Te enseña lo que es la gratitud, el amor que recibes, porque quizá las personas puedan, a mí, ¿no? Personalmente me dicen, es que lo que tú haces no lo hace nadie, porque bueno, en mi casa además mi niña tiene necesidades especiales, necesita un poco más de atención que a lo mejor otro chico, otro nene que no tenga esas necesidades. Y para nada es tanto lo que tú recibes, cómo lo ves crecer, cómo lo vas viendo que se cría en una familia, como cualquier niño que tiene las necesidades, los problemas, como cualquier niño, y verlo, darle esa oportunidad, pero a la misma vez tú aprendes, ¿no? Como si se puede, como él te enseña tanto amor, la satisfacción de verlo evolucionar, independientemente de que tenga o no necesidades. Ya vamos a hablar de la infancia, ¿no? Cómo crece, cómo juega, cómo tiene oportunidades como cualquier niño en cualquier familia, cómo se le regaña, cómo se ríe, cómo te da un abrazo, cómo va evolucionando en su día a día, y tú dices, es que todo esto merece la pena. Sí que es verdad que hay sacrificio, ¿no? Pero la satisfacción de ver crecer a un ser vulnerable, que no es responsable de la situación que le ha tocado vivir, para nada, darle esa oportunidad y que crezca como cualquier ser humano se merece, eso no tiene precio ni palabras que lo pueda explicar. Yo lo recomiendo totalmente porque a nivel personal te enseña unos valores como humano y no porque tú hagas algo diferente, sino por lo que te enseñan los niños. Al final, de los niños son nuestros mejores maestros, ¿no? Y tú ves cómo vienen con esa mochilita, con esa vida tan problemática en la mayoría de los casos, y vas viendo cómo va ganando confianza, cómo vuelve a creer en el amor, cómo empieza a aprender y a formarse como un futuro adulto con valores. Eso no tiene precio, eso es incalculable. Yo sí lo recomiendo porque la satisfacción es tremenda, es un orgullo verlo cómo va evolucionando en su día a día. Y en mi caso, mi niña no tiene hermanos, ¿no? Porque yo soy monomarental, pero conozco familias que tienen otros hijos, ¿no? Y bueno, y por mi profesión, pues también conozco familias que tienen otros nenes, ¿no? En acogimiento, y para sus hijos, ¿no? Sus hijos biológicos, ellos no tienen la diferencia. Ellos se crían con unos hermanos que la vida les ha regalado, unos hermanos que tienen sus familias, que les va a aportar, que van a hacer la convivencia y les hacen mejores personas, porque se les explica, ¿no? Hasta donde puede entender un nene que, bueno, que tiene sus cositas, que tiene su familia también, y eso hay que respetarlo, pero la convivencia y la calidad del humano que se está formando es increíble. Pues muchas gracias, Cristina, por ofrecernos tu testimonio, por animar también a otras familias a que hagan el mismo gesto que tú hiciste en su día, que seguro que ha sido una de las decisiones
más importantes de tu vida, ¿no? Y de la que sigues disfrutando a día de hoy. Lo volvería a hacer, no una, sino 1000 veces, porque merece la pena darle la oportunidad a una persona, a un niño que tenga una vida como adulto de calidad, pero también te la das a ti como adulta, aprendes muchísimo. Yo animo, porque parece difícil, muchas veces a mí me dicen, es que piden mucho, es que exigen mucho, tal, y bueno, es lógico, te van a entregar para que cuides a un ser muy vulnerable que viene con muchas heriditas y que eso hay que cuidarlo, pero merece la pena. Tiene que ser así y yo agradezco que sea así. Así que yo animo a que lo haga todo el mundo que pueda, porque es algo que como ser humano casi todos o todos deberíamos hacerlo. Pues muchísimas gracias, con ese mensaje nos quedamos y a seguir disfrutando de la experiencia. Gracias, hasta luego, buen día. Igualmente, pues ahí queda ese testimonio también muy bonito, muy cercano, ¿no? Y también pues precisamente hablando de los diferentes tipos de acogimiento, este es en la modalidad, como bien decíamos, de permanente especializado, ¿verdad? Quiere decir exactamente que esta modalidad es como más a largo plazo, ¿no? Como que no tiene quizás una fecha fin tan próxima como otro tipo de acogimiento. Sí, así es. El nombre sí, el permanente, el especializado, ahora lo comento, el apellido sí no es por ello. Cuando hablamos permanente es cuando a priori, textualmente dice poca o nula previsión de retorno con su familia biológica. Es decir, en estos momentos mucho tiene que cambiar las circunstancias para que el menor pueda retornar con su familia biológica. No, nadie sabe a 10 años vista qué puede ocurrir, ¿no? Pero a priori es muy difícil de que la situación pueda retornar. Entonces se considera que lo más oportuno sea una medida de carácter estable y que permanezca en ese acogimiento permanente. Las circunstancias pueden cambiar, puede que un acogimiento permanente, aunque la palabra puede llevar a error, no significa que tenga que ser permanente, como el nombre indica, ¿no? Le estamos hablando de que significa de larga duración. Es verdad que en la mayoría de los casos el acogimiento permanente implica permanencia hasta la mayoría de edad y después, pues bueno, pues un niño mayor de edad, pues como adulto, pues decide qué hacer como cualquier hijo, ¿no? Sea de la condición que sea. En algunos casos sí es bien cierto que sí puede haber un cambio en la situación, pero si es un cambio, como hemos hablado ya, será un cambio bien gestionado, es decir, un cambio que porque se considere que sea lo más adecuado para ese niño y para esa niña por todas las partes, no es un cambio que va a ser de una manera abrupta ni muchísimo menos. Pero sí, en principio podría ser hasta incluso la mayoría de edad. A diferencia de un acogimiento de urgencia, como hemos hablado antes, que tiene una duración de 6 meses, y un acogimiento temporal, que la familia acogedora que también Asociación José Antonio también son acogedores de urgencia y también de temporal. Por eso ha dicho que ha tenido un caso que hasta ha llegado hasta casi los 2 años, porque el acogimiento temporal puede durar hasta un máximo de 2 años. ¿Para qué? Lo que se quiere es que sea el menor tiempo posible, pero cuando un menor entra, según la situación, a veces se desconoce muy poca información y hay que saber qué ha ocurrido aquí, cuál es la situación de los papás, cuál es el pasado, si hay posibilidad o no de cambio y el trabajo que conllevaría, si hay familia extensa y hay que estudiar. Y en función de eso hablamos de una reintegración, hablamos de un trabajo con un equipo especializado para esa reintegración, hablamos de un acogimiento con unos tíos o con un abuelo para una familia extensa, o hablamos de un acogimiento permanente, como podría ser su caso, es decir, pues mira, estos papás tienen cierto vínculo, pero no están capacitados, pues entonces haríamos un acogimiento permanente, o podemos decir, no, lo más adecuado es que estos papás no sigan en la vida de este menor por las circunstancias que sean, y hablamos de una adopción, ¿de acuerdo? Entonces, para el temporal dura el tiempo que tenga que durar para que ya tenga una medida definitiva, y el especializado hacer en relación a las necesidades especiales que pueda tener un menor o una menor. Es decir, especializado puede ser el temporal o el permanente. Especializado significa que puede tener dificultades por problemas de conducta, por discapacidad física, psíquica o material, porque haya sufrido abusos sexuales, porque haya habido mucho tiempo en un centro de protección. En función de sus circunstancias familiares, pues tiene unas necesidades que atender específicas y por eso requieren de, como en este caso Cristina, que tenga o bien formación o bien experiencia para poder atender, digamos, esa ayuda extra que va a necesitar este niño, ¿no? Hace falta cariño, hace falta querer ayudar, pero en este caso también hace falta esa formación, esa experiencia para poder ayudarle lo mejor posible para que evolucione, ¿no? Como está evolucionando en este caso su niña de acogida. Muy importante también, José Luis, el factor mayoría de edad, ¿no? Cuando llega ese momento, ¿qué sucede con estos niños que han estado en acogida?
Bueno, a nivel legal es el único cambio, bueno, y principal cambio, que claro, ya no es un niño tutelado por la Junta de Andalucía, sino que ahora es un niño que ya se convierte en un adulto y como adulto toma sus propias decisiones. En la mayoría de los casos, si ya se llevan muchos años con la familia acogida, podemos suponer que es lo que va a desear ese niño, ¿no? Pues no se plantea ningún cambio, continúa conviviendo con su familia de acogida, pero sí puede decidir qué tipo de contacto, en relación a lo que antes comentamos, qué tipo de contacto tener con su familia biológica, ¿no? Si ha conocido a su familia, que lo normal en acogimiento es que sí, porque suelen tener visitas con carácter regular, imaginémonos que tengan una visita cada 3 semanas, donde somos nosotros los profesionales los que supervisamos esas visitas para garantizar que la visita pues vaya todo, bueno, de una manera satisfactoria. Pues si las visitas han llegado hasta la mayoría de edad es porque habrán sido buenas, si no, no llegarán hasta esa mayoría. Si han sido positivas, pues ya el menor, ya adulto, decide con qué frecuencia o no pues puede ver a un determinado familiar, pero seguramente permaneciendo en su familia de acogida. Lo mismo que cualquier hijo de otra condición. Lo que pasa es que lo tiene que tener, como decíamos antes, trabajado. Si uno no lo tiene trabajado, ese puede hacer muchas preguntas. Si lo tiene trabajado, tiene mucho más claro qué hacer y de qué manera. Ese sería el después, ¿no? Pero el antes de, ¿dónde se encuentran estos menores por lo general, antes de que lleguen y encuentren una familia de acogida? Bueno, pues en la mayor parte de los casos, para el acogimiento de urgencia y temporal, intentamos que siempre vengan lamentablemente, de esa retirada, es decir, que no haya un paso previo por un centro. Por eso son muchas las familias que necesitamos siempre la acogida en bolsa, digamos, es decir, totalmente disponible, como decía nuestro primer testimonio, para en cualquier momento acoger si tengo una necesidad. Porque si no tenemos familia acogida en bolsa, sí tiene que ir a un centro de protección hasta que tenga una familia acogida y de urgencia o temporal y pase con ellos. Las familias acogedoras permanentes, ¿dónde están esos niños? Pues a veces están en esa familia de acogida de urgencia, son el paso, y cuando se ha decidido que lo mejor es un acogimiento permanente, pues ellos son el eslabón y ellos son las familias que realizan ese acople para ese niño que va a pasar con su familia nueva permanente de su familia de acogida. Pero hay otros casos en los que no, hay otros casos en los que por circunstancias o no se tuvo en su momento familia de acogida o han sido retirados a una tardía edad por diferentes motivos, porque ha podido haber una crisis familiar cuando el menor tenía ya una edad un poco más avanzada, puede haber muchísimos motivos. Ha podido fallecer uno de los progenitores que era quien más sostenía. La vida tiene multitud de circunstancias, entonces si ese niño ha llegado, digamos, más mayorcito al centro de protección o no se pudo beneficiar de una medida familiar en su momento, entonces están en un centro de protección. Y entonces sí son niños que ya están ahí y a los que buscamos una alternativa familiar cuanto antes, porque muchas veces nuestro trabajo también se trata de difundir este recurso para hacerlo visibles a ellos. Es decir, esta necesidad existe, estos menores están ahí. Si hablamos de la provincia de Sevilla, pues tiene cerca de 400 menores ahora mismo en centros de protección. Muchos de ellos seguramente susceptibles de un acogimiento familiar. Otros esperarán porque se está trabajando en una reintegración, otros su destino ya es la adopción y este está en búsqueda de familia adoptiva. Es decir, pero cerca de 400 niños están en centro de protección y muchos de ellos, como digo, necesitan esa alternativa. ¿Qué ocurre? Que si tenemos muchas familias interesadas, pues yo os digo que un niño con 9 años seguramente tenga muchas más posibilidades que un niño que tenga 13 años. Por el desconocimiento y por el prejuicio. Después hay que conocerlo, pero la realidad es que tenemos mucha más apertura a conocer a un determinado perfil que a otro. Entonces es fundamental tener muy pronto familias para que lamentablemente ese mismo niño que con 9 años podía haber tenido una alternativa, si no había familias en ese momento, el mismo niño con 13 años seguramente lo que le quede es otros 5 años en un centro de protección por no haber tenido una familia en su momento, ¿no? Y por eso siempre es tan importante el llamamiento de la hora, porque después a veces simplemente el paso del tiempo es lo que dificulta que podamos tener una alternativa familiar. ¿Son más los niños que se encuentran en centros de protección o más los niños que se encuentran con familias de acogida? Pues son más los niños que, si hablamos en la provincia de Sevilla, tenemos más niños en acogimiento que en centros de protección, porque hay más de 500 menores ahí en acogimiento familiar. Pero claro, es que hay cerca de 400 que están pendientes de una familia de la índole que sea. Entonces, son más, sí, pero eso no es ni muchísimo menos ningún amparo, lamentablemente, porque son muchísimos los niños. Es una cifra que es aplastante y muchos niños, estamos hablando hasta 18 años, pero de hasta 12 años puede haber en torno a 150 niños, hasta 12 años, y hasta 7 años puede haber en torno a cerca de 40 niños. Es decir, que son datos que, como números,
pero es escalofriante que tenga que haber niños de esa edad en centros de protección, insisto, para acogimiento, para adopción, y por eso es necesario que esto se conozca. Nosotros muchas veces decimos, pues yo no he conocido a nadie, pero el niño que estaba en un centro de protección, que está escolarizado, uno no sabe si el que lo está llevando es su tío, y está en acogimiento con su tío, si lo está llevando su acogedor que es una familia ajena, si lo está llevando el educador social del centro de protección. Afortunadamente el niño no tiene una etiqueta, Claro. pero este mundo es mucho más cercano que el que nosotros creemos, porque todos esos niños están escolarizados y haciendo su vida normal en las diferentes localidades de nuestra provincia, ¿no? ¿Qué pasa también, José Luis, con las familias, ¿no? Ya no con el padre o la madre, con tíos, abuelos? ¿Tienen ellos prioridad en el caso de que quieran tener a este menor con ellos o no es tan fácil? Tiene prioridad. De hecho, durante ese acogimiento temporal que antes decía, es para eso, para ver primero, bueno, por nuestra cultura, nuestro arraigo familiar, lo primero es la familia extensa. Cuando estamos hablando de que todos esos niños ya están en centro de protección o que estamos buscando familia ajena de ese niño que está en urgencia y que hemos decidido que va a adopción o hemos decidido que va a un acogimiento permanente, incitamos familia, ya eso se ha tocado y se ha cerrado, ¿vale? Es decir, en todos estos casos para los que buscamos familia es cuando no hay una alternativa familiar. Casi el 70% de los niños que están en acogimiento familiar están con familia extensa. Es decir, los datos que estamos hablando, ese 30% son ya los niños que no tienen esa alternativa y que necesitamos una alternativa en familia que denominamos ajena, ¿no? Que no hay ese vínculo de consanguinidad. Entonces, siempre que hablamos de estos niños, que quede bien claro que estamos hablando de que ya no han tenido esa posibilidad de su familia porque ha sido estudiada y porque no ha sido viable o porque no ha habido familiar que se disponga a ello. Por eso esos números son números ya reales, son números Claro. de los que necesitamos esa familia. Imaginémonos pues una familia desestructurada a la que se le retiran 5 menores, que lamentablemente es una realidad que son mucho más los casos donde hay muchos hermanos, ¿no? También, ya sea para acogimiento o sea para adopción. Pues si no van juntos, necesito 5 familias de adopción o 5 familias de acogida. Digo si no van juntos porque por la complejidad de, no que no sea el deseo, pero ¿qué familia va a acoger o va a adoptar a 5 menores? A lo mejor una sí, pero no muchas más, y son muchos los casos, ¿no? Entonces necesitamos muchas familias para dar respuesta a eso, porque es una necesidad lamentablemente del día a día. Muy importante la labor que realizáis desde las asociaciones, el tipo de información que se ofrece, ¿verdad? Porque Isa, en vuestro caso, ¿cómo formasteis? ¿Dónde pedisteis información? ¿Y quién os ayudó a seguir con esa decisión que habéis tomado? Por ejemplo, para la adopción hay asociaciones que te ayudan en todo el procedimiento documental y demás a la hora de adoptar, principalmente de forma internacional, ¿no? Nosotros estuvimos con ACI, ¿no? Y ACI, a través de entonces estaba con ACI Juan Manuel, aquí en Sevilla, y ellos pues son los que nos han acompañado en todo este proceso durante los 9 años, nos ayudaron a la hora de traducir toda la documentación pertinente que nos exigía China a la hora de traducirla y remitirla a China. Y luego son los que nos han hecho el seguimiento posadoptivo aquí en España durante nosotros hemos tenido que pasar 3 seguimientos desde que llegó Gabriel de esa adopción y ellos son los que se han encargado de enviar los informes a China de ese seguimiento, independientemente de los que tienen que remitir aquí a la Junta de Andalucía. La labor de la asociación es muy importante, ¿no? Porque ya no es el hecho de que te ayuden documentalmente y demás, sino es el darte la mano y ayudarte en ese proceso para que tú estés seguro, tranquilo de que va todo como va funcionando. Sí es cierto que también tú puedes realizar ese proceso de forma individual y hacerlo tú mismo, ¿no? Por ejemplo, nosotros, por mi profesión, pues el tema documental lo tenía muy sencillo, ¿no? Yo me muevo por las administraciones públicas y yo no tenía problema, pero sí llegaba un momento en que tenías que buscar un traductor, traducir, no sé qué. Entonces, las asociaciones es una garantía más en el que todo ese procedimiento pues va a ir por buen camino, ¿no? Además te hacen el proceso de forma más fácil o más cómoda, ¿no? Yo recuerdo que nosotros recibimos la asignación, nos entregaron los informes de Gabriel
en la sede de AFI un 9 de diciembre del 2014 y íbamos los tres, ¿no? Papá, mamá y Gloria, y nos presentó Juan Manuel los informes de Gabriel. No habíamos visto fotos, antes de ver fotos te presentan los informes médicos, físicos, no sé qué. Tú lo lees y demás y tú decides antes de ver si tú quieres adoptar o no adoptar a ese niño. Un protocolo, pues evidentemente tú lo tienes muy claro y te da igual, por lo menos a mí me daba igual que fuera niño, que fuera niña, que fuera rubio, moreno, me daba igual todo. Yo lo que quería era adoptar ese niño que me habían dicho que era para mí, que era mi hijo, que iba a ser mi hijo, y nada, lo teníamos claro, ¿no? Entonces nosotros leímos los informes, estuvimos hablando un poco del tema con Juan Manuel y demás, y dijimos, bueno, para adelante, y ya pues nos entregaron la foto. Entonces fue una cosa muy familiar, así muy íntima, porque Gloria nada más ve la foto de su hermano. Bueno, venga, habíamos pensado, un hermano, ¿qué nombre le ponemos? No sé qué, no sé qué. Y claro, pues ella tomó su protagonismo, ¿no? Y dijo, no, mi hermano se va a llamar Gabriel. Y entonces ya, pues nada, Gabriel. Y ya te digo, la labor de la asociación fue muy importante. De hecho, seguimos en contacto con ellos y, por ejemplo, Juan Manuel ya se jubiló y demás. Ahora lleva la asociación aquí en Sevilla otras chicas y demás que venían de Madrid y eso. Pero nosotros seguimos teniendo contacto por ejemplo, con Juan Manuel y demás, por eso, porque lo hicimos parte de nuestra familia extensa en este procedimiento de paternidad, ¿no? Claro. También no sé si Isa has comentado antes que la diferencia entre la adopción nacional e internacional, que la nacional era más rápida. Sí, la adopción nacional también depende de los años, porque yo recuerdo que cuando nosotros decidimos la adopción internacional, en aquella época decidimos la internacional porque pensamos que iba a ser más rápido China que España, porque entonces cuando empezamos creo que estaba el tiempo de espera en España para un menor de 3 años, por la edad que también teníamos nosotros, iba a ser nuestro primer hijo, estaban 8 años. Luego tuvimos que esperar 9 en China, pero bueno, es que vino la fiebre amarilla, el ébola y de todo, ¿no? Como anécdota, lo que hemos vivido ahora con el COVID, esto de las personas vestidas totalmente, integralmente de blanco, no sé qué, eso lo vimos nosotros en China. A la hora de entrar en China, como estaba el tema del ébola, el desembarco no era, cuando llegamos al aeropuerto de China, nosotros pasamos un protocolo médico que daba miedo. De hecho, incluso mucha gente me pregunta, bueno, China, digo, yo entré en una jaulita de oro con un protocolo para entrar bestial y salimos de esa jaulita de oro, que fue un viaje maravilloso y el país es magnífico, quien pueda viajar que viaje, porque es uno de los países más bonitos que yo he conocido, ¿no? Pero ya te digo, el protocolo que tenían médicos para en aquella época del ébola era bestial. Y eso, claro, cuando nosotros empezamos a ver aquí en España y por la televisión, cuando empezó todo el tema COVID y demás, la gente vestida, bueno, mira, pues eso lo vimos nosotros ya en China en el 2015, ¿no? Y volviendo al tema que me comentaba, entre la adopción nacional e internacional. Ya te digo, nosotros tomamos la decisión de la internacional y al final la internacional se retrasó mucho más que la nacional. Hoy en día creo que es muchísimo más rápido, ¿no? Y como decía él, si tú no, dentro de tu tramo de edad, si tú cuando solicitas tu adopción no aceptas cualquier tipo de niño, cualquier tipo de circunstancias médicas y demás,
eso es muchísimo más rápido. Claro. He conocido adopciones nacionales de familias que han dicho, mira, me da igual que mi hijo tenga algún tipo de problema médico, físico, psicológico, cualquier cosa, me da igual. Yo quiero adoptar, yo quiero formar una familia, yo quiero tener mi hijo, y igual que un niño biológico puede venir con cualquier tema o le puede surgir cualquier tema posterior hacia adelante. Y esas adopciones las he vivido yo de personas que he conocido que han sido procesos de 10, 12 meses. 10, 12 meses. A día de hoy, José Luis, ¿son más los niños nacionales que se adoptan o internacionales? ¿Ha ido cambiando también? Bueno, nosotros en acogimiento familiar, es que la mayoría de los niños que nos llegan, casi el 100% son niños andaluces. Y pueden tener una mamá, un papá o ambos de otra nacionalidad, pero casi siempre han nacido ya aquí. Podían no serlo y se atendería de igual modo, pero la realidad es que, porque si ya son menores extranjeros, puede ser que sean menores extranjeros no acompañados, pero entonces no estamos hablando de esta acogida familiar, estamos hablando de otro tipo de ayuda, porque primero hay que conocer bien su situación, habrá que ver si se puede repatriar, entran en otra serie de protocolos, ¿no? Porque mi entidad también gestiona centros para menores no acompañados. Pero la realidad es que casi todos son niños andaluces que han nacido aquí, independientemente de sus padres, y por tanto no hay esa diferencia, no eso supone una dificultad. Es cierto que tú no sabes si el niño que vas a coger en ese momento cuando llamamos a una familia no sabe si es de color, si no lo es, del país que es, no, pero es menos habitual porque casi todos son niños andaluces y el porcentaje, pues 90 y tantos %, pues, pero sí los hay, evidentemente, pero la mayor parte han nacido aquí, independientemente de que sus padres quizás no... Si nacieran en otro país. Sí que quizás a lo mejor, no sé si hace unos años, ¿no? La adopción se daba más a nivel internacional y también pues existen familias que tienen adopción por un lado nacional y por otro lado internacional, ¿verdad? Sí, se puede pedir en paralelo, de hecho. También la coyuntura económica también ha influido, porque desde la crisis de 2008 todo eso ha influido en nacional y en nacional, porque bueno, ha habido situaciones familiares que eran totalmente inesperadas. Y esto se ha visto sobre todo, por ejemplo, tanto en solicitudes como en grupos de hermanos. Eso nosotros en acogimiento familiar lo vemos. Antes había muchas más solicitudes para grupos de hermanos que ahora. Y en adopción es un calco o más, me atrevo a decir. Porque claro, es más complejo tener la seguridad de poder atender a más de un menor de una manera. Cuando has visto que la situación te ha cambiado de un día para otro, lamentablemente a muchas familias, desde hace ya 14 años, eso está ahí. Y por eso sí hay que tenerlo muy presente. Pero, y eso es un hándicap, que duda cabe que cada vez que hay algún problema también económico, como a todo en la vida, afecta a todas las áreas y afecta también a las demandas de ayuda. Eso es una realidad con la que tenemos que compartir. Para esos niños que se llegan a quedar sin familia de adopción o acogida, existen tipos de ayudas, me imagino, ¿no? Algunos tipos de ayuda. Sí, todos los menores que están en acogimiento familiar, con familia ajena, reciben un tipo de prestación económica al objeto de cubrir los gastos que sean necesarios. Tengamos en cuenta que un acogimiento de urgencia, por ejemplo, hoy entra un bebé de 2 días, dentro de 9 meses entra un niño de 4 años, dentro de un año, según lo que dure. Entonces, claro, no se trata de que las familias hagan ese ejercicio también, ese esfuerzo, ¿no?, económico para atender las diferentes circunstancias, ¿no? Entonces, lo que hace la Administración es poder acompañar en ese sentido para que todo no suponga además un esfuerzo económico, sea en la modalidad que sea, ¿no? Y en relación a la relación que comentaba Isa, en nuestro caso, claro, nuestro apoyo sí podemos decir que es mucho más permanente, pero por el vínculo que tiene el programa de acogimiento familiar. Familiar, como decía, implica que tienen visitas en la mayoría de los casos con sus familias, pues los niños de urgencia vienen prácticamente cada semana, porque así lo decide la Junta de Andalucía, porque tenemos que verlo cada semana, porque así vamos a ver cómo interacciona ese niño con sus papás y vamos a ver, y sobre eso habrá que tomar decisiones. En los niños que están en permanente, pues no se van a ver toda la semana, pero a lo mejor vienen cada 3 semanas o cada mes a tener contacto, y eso implica ya pues que ya nos vemos y que hay un trabajo previo, ya la historia de vida. Entonces el apoyo es continuado, no solo para lo que puedan necesitar, sino de que por sí el recurso hace que pues, con las familias tengamos muchísima confianza, ¿no? Porque es un apoyo continuado, que en la adopción uno lo puede solicitar, es cierto, y lo tiene. En acogimiento es que está, porque el propio recurso de por sí pues hace que esté presente con todos, ¿no? La mayoría de las familias, José Luis, llegan a la asociación pidiendo información, ayuda por su propia vía o a través también de las campañas con las que os dais a conocer y demás.
Pues existen dos vías principales. Las redes sociales, que eso hace de 5 años para acá es verdad que es lo que más llega. Hace 5 años atrás daba igual lo que hicieran en redes porque no, pero ahora es que si no estás en la red, pues parece que no existen, ¿no? Y lo segundo es el testimonio de las familias acogedoras, porque es lo que da más, tiene que contar los pros, los contras, pero la cercanía que tiene, el poder verlo más de cerca, pues que duda que no sabemos evaluarte, ¿no? Este recurso existe gracias a las familias acogedoras, porque por eso hay acogimiento, pero también porque gracias a ellas se conoce el acogimiento familiar. Y cuando un niño entra en acogimiento en un barrio, en una localidad, pues también nos empezamos a hacer preguntas, empezamos a conocer ese recurso, igual que si entra un menor en adopción, ¿no? En acogida a veces se pregunta más porque a veces sí, sin alguien conocer, pero sí va viendo diferentes niños, entonces eso parece que chocan más, ¿no? Pero evidentemente eso es lo que más acerca, y por eso nosotros siempre decimos que llamen, que se informen sin ningún tipo de compromiso. La información no compromete a nada, a veces para nosotros y a veces para alguien que conocemos, que creemos que ese podría ser su recurso, pero es la única manera de que nosotros pongamos nuestro granito, ¿no? Como sociedad, que cada uno haga a veces un compartir, darle un me gusta, simple lo que sea, para que llegue donde tenga que llegar, para que seguro que después habrá algún menor que se pueda beneficiar de ello. Lo has dicho, José Luis, muy importante esos testimonios, y ejemplo de ello pues Isa, que ha venido pues a contar su experiencia, su decisión y cómo fue ese proceso de adopción y cómo es el día a día. Así que darte las gracias, Isa, por hacer el esfuerzo, por estar aquí y para ir despidiendo, ¿algún mensaje final que te gustaría mandar a aquellas personas que nos estén viendo? Viene a colación de lo que ha dicho él. Por conocer una realidad, no tengamos miedo, no tengamos miedo. Si algo te surge cierta curiosidad y tú crees que, porque siempre cuando desconocemos algo, voy a ser capaz de conseguirlo, no voy a ser capaz de hacerlo, se puede hacer, se puede naturalizar perfectamente. Yo hablando, a mí me preguntan mucho sobre las diferencias de las dos maternidades. No hay diferencias, realmente no hay diferencia, por lo menos en mi experiencia personal y en muchas de las experiencias de gente que conozco. Y respecto a la acogida, igual, conozcámosla, cuanto más familias cuanto más conozcamos sobre la forma en que se organiza la acogida, conozcamos los niños que hay, que pueden estar ahí, que podemos hacer, y nos conozcamos a nosotros mismos, yo creo que van a surgir más familias que ayuden, porque lo ideal sería que ningún niño pasara por un centro. Eso sería lo ideal, ¿no? Sí es cierto que para tomar esa decisión, por ejemplo, yo mismo, a mí no me gustaría realmente, yo me lo he planteado muchísimas veces, pero también soy consciente de mi realidad actual, ¿no? Mi profesión, mi trabajo, mis hijos, mi situación familiar actual. Yo tengo que ser consciente de lo que yo puedo ofrecer antes de lo que me ofrezcan a mí demás. Pero cuando llegue el momento, pues tomas la decisión. Pero antes tengo que conocer. ¿Y cómo se puede conocer? Compartiendo, informando, preguntando y conociendo que esto es algo que se puede hacer perfectamente, que es asequible para todos. Todo es ponerse, ¿verdad? Todo es ponerse. El conocimiento nos hará libres. José Luis, ¿algún mensaje también final que quieras mandar como director, en este caso, pues de este servicio tan importante? Pues como bien decía eso, Isa, es que es el mejor baluarte en la apertura. Seguramente no vamos a... No sé si alguien conocerá algún folleto que haya visto en su vida para dar a conocer la adopción. Yo no lo he visto nunca, por lo que decíamos anteriormente. Sin embargo, en acogimiento estamos siempre, cada año, sacando campañas con nuevos carteles, con nuevas imágenes, nuevos dísticos, queriendo, y aprovecho para agradecer la invitación de los medios de comunicación, hacer para decir esto existe. Solo que esto existe. A partir de ahí, pues por supuesto que esto no es sencillo, como en cualquier recurso donde uno se puede adentrar, por supuesto que tiene pro, que tiene contra, pero lo importante es dar a conocer y a partir de ahí que cada uno tome la decisión que quiera. Pero siempre digo, a título personal, el poder compartir con el círculo de amigos, con el vecindario, con el colegio, con la actividad deportiva en la que estén apuntadas nuestros hijos, nosotros, al club al que pertenezcamos, a la hermandad en la que estemos, simplemente el poder darle a compartir, el invitarnos a entregar un folleto, a tener una charla de 5 minutos para decir esto existe,
hace que automáticamente tengamos de una manera exponencial que esto sea conocido para todos, para que nuestra principal recomendación es hacer visibles a estos niños. Después lo demás llegará, porque esto exige un proceso de reflexión, como antes bien comentaba al principio. Claro que hay que pensar cada proceso y hay que reflexionar, pero para eso uno tiene que saber que esto existe, y para eso simplemente poniendo acogimiento familiar en cualquier buscador, si pone Aproni podrá buscar las redes sociales, la página web, las charlas online que tenemos. Es decir, que a veces simplemente un clic se conecta uno y recibe información sin ningún tipo de compromiso, pero que esto existe, que son muchos niños los que ahora mismo hay en centro de protección simplemente a la espera de que alguien pueda conocer este recurso, y el momento es ahora, porque es ahora cuando están en esos centros. Pues con ese mensaje nos quedamos. Muchísimas gracias a los dos y que os vaya muy bien. Muchísimas gracias por todo. Gracias también a todos ustedes por acompañarnos esta noche. Ya saben, el tema que hemos abordado, adopción y acogimiento. Seguramente pues algunos de ustedes estén en casa ahora mismo planteándose estas vías. De ser así, pues ya saben, pueden acudir a cualquier asociación dedicada a este fin para informarse, tener más información o algún tipo de ayuda y poder dar el paso. Gracias por acompañarnos y hasta el martes que viene.